Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes y el día de hoy vamos a hablar sobre la unidad de aprendizaje número 3, segmento uno, la Constitución y su poder supremo. Los relatores de esta actividad seremos Nazaré Batista y Arcángel Marquina. Antes de comenzar a hablar acerca de la Constitución y su poder supremo, es necesario indicar que dentro de la jerarquía de las leyes, la Constitución de un país tiene la jerarquía máxima, es decir, que es ella la que regula todo el ordenamiento jurídico de un país. Debemos indicar que jerarquizar significa organizar cosas o personas, diferenciándolas por el grado de cualidades o atribuciones. Dentro de este tema daremos un concepto de constitución, hablaremos de los principios fundamentales, hablaremos sobre los deberes y los derechos de los ciudadanos que se establecen dentro de esta constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un conjunto de normas que crean el Estado y define los principios filosóficos y políticos que van a servir de la base para toda la normativa legal, para la obtención de la seguridad jurídica, el orden público y la paz social. También puede definirse como la ley fundamental, esté o no escrita, de un Estado, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Le garantiza al pueblo ciertos derechos. Es la cristalización jurídica de un acto constituyente. Es un concepto político, por un lado, dada su fundamentación en una decisión del poder constituyente. Por otro lado, es un concepto jurídico, pues posee una configuración jurídica. Partes de la Constitución. La Constitución podemos distribuirla en tres partes. En primer lugar, en el preámbulo. Son los principios que rigen al Estado. En él se recoge una proclamación filosófica y poética de los ideales y valores más sentidos. Recoge sistéticamente postulados doctrinarios, principios y valores que desarrolla en su articulado la ley superior. Otra parte es la parte dogmática y se refiere a la forma del Estado y los regímenes de los derechos, deberes y garantías constitucionales. Por último está la parte orgánica, que establece la organización del Estado, poderes públicos, entes que lo representan, la función de estos entes, la protección constitucional y las modalidades para su reforma. Características fundamentales de la Constitución. Primero, que es un sistema de normas jurídicas. Esta se encuentra expresada claramente en el artículo número 7 de la Constitución, que dicta que todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sujetas a esta Constitución. Tiene fuerza vinculable para todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Como segunda tenemos que es una aplicación directa de la Constitución. Las normas establecidas dentro de la Constitución son directas e inmediatas, es decir, lo ordenado por la Constitución debe cumplirse. Y tercero, la Constitución es la norma suprema. Esta afirmación también está establecida en el artículo número 7 de nuestra Constitución, que dicta que las normas constituidas tienen mayor eficacia y las demás leyes y reglamentos deben estar sujetas o subordinadas a ella. Dentro de los principios fundamentales de la Constitución, encontramos que estos están contenidos dentro del título 1 de nuestra Constitución y debe indicarse que de manera general define las bases que orientan la organización jurídica del Estado. Básicamente, los principios fundamentales a esta Constitución son los referidos a la forma del Estado, la forma del gobierno, el ejercicio de la soberanía, el nombre de la República, la reafirmación de la independencia, los derechos irrenunciables de la nación, entre otras. Los deberes. El deber jurídico, de una manera general, es el comportamiento obligatorio impuesto por una norma legal, por un tratado o por un contrato de una persona a favor de otra, que tiene la facultad de exigir su cumplimiento cuando no fuese espontáneamente observada. Hemos dicho que la Constitución es la norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico y que a ella estamos sujetos todas las personas que estemos dentro del territorio nacional. Los deberes constitucionales están contenidos principalmente dentro de los artículos del 130 al 135 de nuestra Constitución. Sin embargo, dentro de todo el texto constitucional se encuentran otras disposiciones que se refieren a deberes constitucionales de obligatorio cumplimiento. Los deberes constitucionales tienen ciertos principios en los cuales se fundamentan, ejemplo, por ejemplo, la corresponsabilidad, que significa que todos los venezolanos y venezolanas, así como el Estado y sus instituciones, comparten la responsabilidad de hacer cumplir la Constitución y sus leyes.
defender su soberanía y construir el nuevo modelo de país expuesto en la Carta Magna. Los derechos. Dentro de la parte dogmática de la Constitución encontramos los derechos que nos han sido conferidos por la misma como ciudadanos de un país. Dentro de los derechos constitucionales tenemos derecho de la nacionalidad y soberanía. Se refiere al vínculo jurídico y político que une al individuo con el Estado. La nacionalidad se entiende no solo a las personas, sino a las compañías, sociedades, universidades y entes. Se refiere específicamente a los derechos de carácter político, por ejemplo, el derecho a votar. Derechos civiles. Son los derechos que permiten a los ciudadanos participar en el sistema político, como por ejemplo ser mayor de edad para poder ejercer el voto. Derecho político y de referendo popular. Se refiere a la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública. Derechos sociales y de la familia. Se refiere a proteger a la sociedad, específicamente las más débiles, como por ejemplo, protección a la maternidad, al matrimonio, a los niños, niñas y adolescentes, a los ancianos, a los discapacitados, entre otros. Derecho cultural y educativo. Trae una serie de normas relativas a la cultura y su protección a través de la propiedad intelectual. Igualmente, la protección a la educación, que es reconocido como un derecho humano. Derecho económico. Tiene por objeto establecer los principios del régimen de las relaciones económicas y el papel en las que las mismas corresponde a la iniciativa privada y al Estado. Derecho de los pueblos indígenas. La innovación de exponer en la Constitución un conjunto de pretextos que protejan la identidad, cultura, costumbre de los pueblos indígenas. Derechos ambientales. Son también novedad en materia constitucional y buscan mantener y proteger el ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Órganos controladores de la Constitución. Está contenido dentro del título 8, capítulo 1, específicamente el artículo 333 al 336. Existe un control difuso de la Constitución, la cual está ejercida por todos los jueces del país y su control está otorgado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Reforma de la Constitución. El procedimiento para reformar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra contenido dentro de los artículos 342 al 343. En este articulado conseguiremos el procedimiento para poder realizar las reformas a la Carta Magna, las cuales no pueden consistir en cambios esenciales en la estructura y funcionamiento del Estado, ni podrán modificar la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. El procedimiento se iniciará con una iniciativa de reforma que podrá ser propuesta por la Asamblea Nacional mediante el acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, por el presidente de la República en Consejo de Ministros o por el pueblo mediante la solicitud de un número de personas que sean más del 15% de los electores inscritos en el Registro Nacional Electoral, permanentemente. Luego se iniciarán las discusiones de reforma, las cuales serán una primera discusión de la totalidad del proyecto, una segunda discusión por cada capítulo o título y una tercera discusión que deberá ser articulado o discutido artículo por artículo. Para que el proyecto de reforma sea considerado aprobado, debe haber sido aprobado por las 2/3 partes o más de los integrantes de la Asamblea Nacional y en un lapso que no podrá exceder a los 2 años contados a partir de la introducción de dicha reforma. Una vez aprobado el proyecto de reforma, deberá ser llevado a un referéndum popular dentro de los 30 días siguientes a su aprobación. Y si este resultara aprobado, si el número de votos afirmativos fuese superior al número de votos negativos. En el caso de que la reforma sea aprobada, el presidente de la República está en la obligación de promulgar la reforma dentro de los 10 días siguientes a dicha aprobación. Con este procedimiento se evidencia que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. A continuación encontrarán una serie de referencias bibliográficas que les ayudarán a estudiar con mayor amplitud este segmento.